En una aldea remota del Perú, hombres fuertemente armados ingresaron en dos bares y dispararon a mansalva contra los parroquianos. Dejaron 16 muertos y luego anunciaron que eran Sendero Luminoso a través de un comunicado donde llamaban a los peruanos a no votar en el balotaje al que consideraron elecciones burguesas, y luego señalaron como principal enemiga de los senderistas a Keiko Fujimori. ¿Qué es Sendero Luminoso a esta altura de la historia? ¿Qué quiso decir, qué quiso hacer con este mensaje sanguinario? Sendero Luminoso nació en 1980, se engendró dentro de un partido extremista llamado Bandera Roja, que había sido creado por dos profesores de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Ayacucho, Abimael Guzmán y Osman Morote. Bandera Roja incubó en su seno a Sendero Luminoso, y esta guerrilla se presentó en sociedad a principios de los 80, colgando cadáveres de perros en los faroles, en el alumbrado público de las aldeas, de las ciudades ayacuchanas, ¿no? E iniciaba así su guerra sanguinaria. Era una guerrilla que se presentaba como maoísta, o sea, como seguidora del pensamiento de Mao Zedong, también de inspiración mariateguista. José Carlos Mariátegui fue el creador del Partido Comunista Peruano, también el primero en traducir al español El Capital, la obra máxima de Carlos Marx. Fue un intelectual brillante que incluso en libros suyos como Amauta o como Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, proponía fórmulas ideológicas, como por ejemplo agregar el componente indígena a los procesos revolucionarios en América Latina. Pero el pensamiento de Mariátegui fue deformado por esta guerrilla monstruosa que en los hechos estaba inspirada en el Khmer Rouge. El Khmer Rouge fue una guerrilla de Camboya, de ese país asiático en el cual luchó hasta vencer al régimen de Lon Nol, y cuando llegó al poder, en ese puñado de años que imperó, impuso un totalitarismo monstruoso y delirante que abolió la moneda, creó campos de concentración y cometió un genocidio. En el Khmer Rouge se inspiraba Sendero Luminoso, esta guerrilla que asoló al Perú en la década de los 80 y que en la década de los 90 fue en gran medida vencida por el régimen que encabezó Alberto Fujimori. Mediante una guerra sucia e inescrupulosa, Fujimori había logrado en los 90 desarticular a las dos guerrillas que había en Perú: el movimiento revolucionario Tupac Amaru, liderado por el comandante Néstor Serpa Cartolini, y Sendero Luminoso, liderado por su fundador, Abimael Guzmán. Abimael Guzmán incluso fue capturado y exhibido por Fujimori en una jaula con un traje a rayas. Parecía el final de Sendero Luminoso, pero la verdad es que no fue así. Quedó un remanente de esa guerrilla delirante y criminal en algún rincón de la selva ayacuchana. Ese remanente senderista logró subsistir asociándose con el narcotráfico. Se estimaban en unos 200 o 300 efectivos fuertemente armados. Las estimaciones más actuales hablan de entre 400 y 600 efectivos fuertemente armados, pero que se dedica al negocio del narcotráfico. Eso sí, cada vez que viene una elección, da señales de existencia, cometiendo una masacre o algún asesinato, como para hacer ver que todavía existe como guerrilla, cuando en realidad lo que es un brazo sicario del narcotráfico. La cuestión es que ese grupo ha cometido una masacre en el Perú y ha dejado un mensaje oscuro e inquietante.
porque en el mensaje en el que se hace cargo de la masacre cometida, le dice a los peruanos que no tienen que votar porque es una elección burguesa, pero también señala como su enemiga principal a Keiko Fujimori. Y si señala Sendero Luminoso como su enemiga principal a Keiko Fujimori, llamando a los peruanos a no votar por ella porque quien lo haga va a ser considerado un traidor, lo que está haciendo es apoyarla, porque digamos, lo que está haciendo es favorecerla. A nadie le puede perjudicar que una banda criminal, que en su mejor momento, en la década de los 80, lo que representó fue una pesadilla espeluznante para la amplia mayoría de los peruanos, sea desfavorable, que te repudie un engendro criminal de esas características, no te desacredita, sino lo contrario. La pregunta entonces es, ¿por qué Sendero Luminoso, simulando atacarla, está queriendo favorecer a Keiko Fujimori? En este balotaje, Keiko Fujimori, además de ser la hija de Alberto Fujimori, el déspota que aplastó a Sendero Luminoso, es la candidata del partido de la derecha dura de Perú, que es Fuerza Popular, y enfrenta a Pedro Castillo, que es el candidato de Perú Libre. Perú Libre es un partido que, igual que su líder y fundador, Vladimir Cerrón, se reivindica marxista y mariateísta. ¿Por qué Sendero Luminoso, simulando atacar a la candidata de la derecha, en rigor está queriendo ayudarla? ¿No? Si Al Capone repudiaba públicamente a un funcionario de los Estados Unidos de aquel tiempo, no lo perjudicaba ante el público, al contrario, era un honor que un mafioso criminal te repudiara. El problema era si te demostraba amor. Bueno, en este sentido parece hacer lo mismo, simulando atacarla, la está favoreciendo, y la pregunta inquietante es ¿por qué? ¿Por qué quiere favorecer a la candidata de la derecha esta guerrilla que se considera marxista, igual que el partido que postula a Pedro Castillo, el candidato que va a enfrentarse con ella en el balotaje? La pregunta inquietante que dejó el mensaje de sangre de Sendero Luminoso.